le tocará menguar. Esta mañana nos habla el Señor y nos dice de un hombre del reino de los cielos, que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que se fue, un hombre como un finquero, como un hacendado, a un hombre que le hace falta, que le hacen falta obreros en su viña, y salió, dice la palabra, salió en busca de obreros. Y se fue allá a 7-Eleven, y se fue allá a Home Depot a buscar obreros. Alabanzas a su nombre. Dice que salió por la mañana en busca de obreros y encontró a varios. Y luego que los encontró, dice que se los llevó y convino de pagarles un denario por el día de trabajo. Y la gente, hermanos, estaba ansiosa porque no tenían qué hacer y se los llevó allá a la finca a trabajar. Pero le faltaban más hombres y salió quizás a las 10 de la mañana a buscar más. Y encontró ahí un grupo de hombres, quizás jugando barajas, haciendo chistes, pero de pronto los llamó y les dijo: tengo trabajo para ustedes, y se los llevó también. Y luego por la tarde salió en busca de más hombres y volvió a encontrar. Y los metió al truck, al pickup, y se los llevó a la hacienda y les dijo que trabajaran porque había mucho que hacer. Pero ya cuando caía la tarde, todavía le hacían falta hombres, tenían mucho que hacer todavía y necesitaba más gente. Y ya cuando caía la tarde salió en busca de otros hombres y les pregunta y le dice: ¿qué hacen ustedes aquí parados todo el día sin hacer nada? Y los hombres le dicen: Señor, hemos estado aquí todo el día porque nadie nos ha venido a contratar para trabajar. Y les dijo: bueno, vayamos y les voy a pagar lo que sea justo. Y se los llevó. Y allá dice la palabra de Dios que estuvieron trabajando todo el día. Y cuando llegó la hora del pago, mis amados, dice la palabra de Dios que los llamó a todos, y como tenía capataces allí, tenía gente que vigilara. Y les dijo a los hombres que estaban a cargo de pagar, les dijo: páguenle a todos, pero empiecen a pagar del que vino de último. Y la palabra de Dios dice que cuando empezaron a pagar al que vino a trabajar 1 hora, le dio un denario. Cuando los muchachos que habían llegado desde las 7 de la mañana se dieron cuenta que aquel había recibido un denario por 1 hora, dijeron: a nosotros nos va a dar más, porque nosotros hemos trabajado 10 horas y yo creo que a nosotros nos va a dar más. Pero empezó a pagar desde el que llegó de último y a todos les dio un denario. Y dice la palabra que los que llegaron de primero, los que llegaron a principio, empezaron a no estar de acuerdo. ¿Cómo es posible que estos que trabajaron 1 hora reciban un denario y nosotros trabajamos 10 horas bajo el sol, lo mismo nos esté pagando? La gente siempre, mis amados, está siempre en contra de su voluntad. Y lo oigo a veces hasta entre la misma iglesia. Hasta entre la misma iglesia oigo la gente hablando, cristianos de otros lados, cuando me junto en la calle y empiezan a hablarme: es que ese viejo tiene dinero. Ese, si le roba a uno, no se da cuenta que le roba. Ese viejo tiene dinero, lo que me está pagando una vaga. Así es que yo tengo que hacer algo. Mire, mi hermano, pasa en las compañías de allá afuera y pasa también entre las mismas iglesias. Pasa en los hogares. Y la Biblia nos dice que cuando ellos estuvieron inconformes, el Señor les dijo: ¿por qué están ustedes alegando? ¿Por qué están discutiendo? ¿Acaso no convinieron conmigo que yo les iba a dar un denario por todo el día? ¿Por qué están exigiendo otro salario cuando ustedes dijeron que estaban de acuerdo a trabajar por un denario?
pero es que tú le estás dando un denario igual a nosotros, al que vino a trabajar 1 hora, y eso que tiene que ver, el dinero es mío, y yo le pago conforme a mí me guste. Los que vinieron por último han venido a trabajar como se debe hacer el trabajo. Porque hay mucha gente allá en las compañías y gente en el evangelio haciendo lo que les da la gana. Mi padre era un agricultor y contrataba hombres para trabajar en la agricultura, y yo veía, cuando mi padre me mandaba a controlar, habían unos que se metían el cabo del asadón debajo del hombro y ahí lo usaban como un paral para estar parados, descansando sobre el cabo del asadón o sobre el cabo de la pala, buscando una manera de perder el tiempo. Y cuando mi padre llegaba y decía, y no han terminado la tarea que les pusimos, 14 brazadas de limpieza, en aquel tiempo valía un quetzal allá en Guatemala, y la gente se comprometía a hacer un trabajo de 14 brazadas en cuadro por un quetzal. Pero cuando llegaban al trabajo que estaba caliente, que había mucho monte, entonces la gente trataba algunos se corrían. Unos llegaban y decían, aquí está muy duro, y dejaban el asadón tirado, dejaban la pala tirada y se regresaban para la casa. Igual hay gente en el evangelio también. Empiezan el camino, pero cuando viene la prueba, cuando viene el problema, cuando la situación se pone negra, la gente da la vuelta y se regresa y empieza a brincar por otras iglesias, por allá y por acá, porque hermanos no son capaces, no tienen el carácter, no tienen el valor, no tienen la fuerza. Y Dios, dice la Biblia, aquí nos pinta de que llegaron montones de gente buscando el trabajo, pero cuando se dieron cuenta que el trabajo que hay que hacer, la gente se retracta. Cuando tú llegas a la iglesia empiezas no a dar órdenes, tú tienes que recibir órdenes. Te se pone qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que hay que hacer en la iglesia, y ahí no te ofrecemos que yo te voy a dar 10 por hora o 20 por la hora. Tú llegas a la iglesia y vas a trabajar voluntariamente, reconociendo que el que te llamó te paga mejor que los hombres. Cuando vinimos al evangelio, Dios te quita el cáncer, Dios te quita los vicios del licor, el vicio de cigarro, y eso es algo que los hombres no alcanzan a hacer, solamente lo hace el poder del evangelio. Y eso es lo que nos anima, hermanos, a seguir luchando, a seguir hacia adelante, recordando de dónde Dios nos llamó. Por eso fue que cuando Jesús llamó a los hombres, allá llamó a los pescadores, no se fue a las universidades a buscar hombres letrados, se fue a la orilla de un lago y ahí encontró unos hombres hediondos a pescado, hombres acostumbrados a luchar con las mareas altas, a luchar con las inclemencias del tiempo, a luchar con el frío, noches que agarraban mucho y noches que no llevaban nada, pero eran hombres de una sola pieza que se mantenía viendo, y aunque hoy no cazaran nada, tenían la esperanza que mañana sí lo lograrían. Y así Dios llama a los hombres hoy en día, está llamando y llamando hombres, y vienen las grandes multitudes, y se hacen las grandes campañas, aceptan 1000 personas, pero de las 1000 personas que entraron, solamente se queda una a veces, y a veces ninguna se queda. Porque llama a muchos y a pocos escogen. Todos saben de Dios, todos son llamados, pero no todos son escogidos. Y aquí nos dice la Biblia, porque son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Alabanzas a su nombre. Gracias a mi Dios, porque dentro de los muchos que llamó, a mí me escogió. Y estoy, hermanos, agradecidos con mi Señor, porque cada día me enseña y me dice qué es lo que debo de hacer y cómo debo de caminar, cómo debo de ganarme esa recompensa que estoy a punto de recibir si me mantengo fiel haciendo la voluntad de mi Señor. Hay gente que no trabaja legítimamente, trabajan con trampas, haciendo trances dentro de la iglesia. Somos cristianos, somos evangélicos, conocemos la Biblia, conocen la Biblia, pero no conocen al que hizo la Biblia.
conocen las cosas de Dios, pero no conocen a Dios. Y por eso se mantienen cada día brincando y haciendo y deshaciendo. Hoy son cristianos, mañana no lo son. Hay gente que son evangélicas el día domingo y el día sábado. El lunes se convierten en hijos del diablo, en hijos del demonio, haciendo las cosas que el mundo hace, participando de las cosas que el mundo ofrece. Pero cuando tú eres llamado, te sujetas a aquel que te llamó y empiezas a hacer la voluntad del que te llamó, aunque te cueste. Aquí dice la Biblia, hermanos amados, que cuando Él llamó a la gente, empezó a llamar a montones de gentes y la gente venía y estaban metidos en la viña. Pero cuando Él se dio cuenta, los últimos que vinieron, esos vinieron agradecidos. Ya estaban a punto de que la noche caería y ellos se irían a la casa sin nada. Y de pronto llega el llamado y les dice: ustedes que están haciendo aquí todo el día parados, perdiendo tiempo. Estamos aquí, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Pero si hay trabajo, nosotros estamos dispuestos a empezar a trabajar en la viña y vamos a hacer lo que nos mande que hagamos. Y al Señor le gustó y dijo: vamos, encarámense al pick-up y vamos a la viña. Y se los llevó. Y aquellos hombres no fueron a preguntar cuánto le están pagando a ustedes, cuánto nos van a pagar a nosotros. Ellos se metieron a trabajar en la viña del Señor. La Biblia dice que habrán grandes sorpresas habrán en el día del fin. Vendrán unos que se levantarán de los norte, otros del sur, unos del occidente y otros del poniente, y se sentarán con Abraham, y los hijos del reino de Dios serán tirados fuera. Gente que estuvo metida 40 años, 50 años, nacieron en el evangelio, pero nunca trabajaron como Dios quería que lo hicieran. Y cuando viene esa gente, por último, esos hombres borrachos, la mujer prostituta, la mujer ramera, la mujer maltratada, el hombre arrastrado, y cuando conoce el poder de Dios, se levanta y se mete a trabajar como Dios quiere que lo haga, y ese se gana un premio en términos de 3 o 4 años, y aquel que tiene toda su vida metido en el evangelio no ha hecho nada. Yo lo miro en la iglesia. Ahí llega la gente que viene, los nuevos, están ansiosos por bautizarse, y cuando hay clases para bautizarnos, quiero hablar del evangelio, quiero dar testimonio de Dios, pero hay otros que hay que arrastrarlos, meterles palanca para que se levanten, usar medios para llevarlos, carretillas para levantarlos y meterlos al carril. Pero hay otros que se levantan, aunque arrastrándose, luchando, buscando una piedra, buscando una pared para levantarse y empezar a trabajar, y Dios se da cuenta de lo que tú haces y Dios rápidamente te está recompensando. Te da la fuerza, te da el conocimiento, te da la sabiduría, te da el poder del Espíritu Santo, mi hermano, te da para que tú te metas al reino de los cielos y que traigas a otros, porque esa es la mira del Señor. Alabanzas a su nombre. Aquí dice la Biblia que la gente, hermanos, que llegaron por último, esos hicieron un trabajo en un rato, hicieron averías en aquella viña. Algo que aquellos habían perdido 8 horas, 10 horas y no habían hecho nada, y aquellos que vinieron por último los arrebasaron. No sabían cuánto les iba a pagar. A los primeros les dijo que les iba a dar 1 denario, a los otros les dijo: les voy a pagar lo justo, lo que ustedes hagan se les va a pagar. Y eso es lo que Dios está buscando, hombres hoy en día. Hombres que se paren en la brecha, que le digan al mundo ya no, y le digan al Señor Jesucristo: estamos aquí a la orden, Señor. Yo me levanto en tu nombre esta mañana y voy a empezar a hacer lo que tú me llamas. Estoy sufriendo porque no he hecho la voluntad tuya. Me llamaste a que me santificara y estoy en la iglesia. Soy un hipócrita, soy un inmundo. Estoy tocando una trompeta en la iglesia con la boca sucia, con las manos sucias. Estoy tocando una guitarra en la iglesia y soy un hombre ratero, un hombre mafioso. Hermano amado, estoy en la iglesia predicando, soy un adúltero, soy un fornicario. Y eso a la gente a veces no le gusta cuando hablo de este mensaje en la iglesia, porque en la iglesia tenemos estatutos y tenemos doctrinas, cómo y de qué manera debemos de andar. Y ahí en la puerta tengo los libros de la doctrina y tengo los libros de los estatutos de la iglesia. Y le digo a la gente: llévese un libro y léalo.
Cuando la gente se lo lleva, ellos se califican para quedarse o ellos mismos se descalifican para nunca regresar. Porque en esos estatutos usted encuentra cómo debe de vestirse, cómo debe de andar. No debe de ser casarse o venir buscando que yo lo case 2 o 3 veces a la iglesia. Y esto a la gente no les gusta oír. Cuando oyen esto dicen, no, entonces aquí estas cosas no están buenas y van a buscar allá otros lados donde les van a decir lo mismo, excepto que encuentren un pastor que esté torcido. Ese sí va a llegar a hacer lo que tú le dices que haga. Pero Dios es santo. Y los que siguen a Dios deben de ser gente santa, que se ajusten a lo que la Biblia dice. La Biblia aquí dice que llamó a muchos y al final dice, son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Cuando Jesús vino a la tierra eran grandes multitudes las que lo seguían. Unos lo seguían porque se habían hartado, así de la Biblia. Se hartaron y ya dijeron, bueno, Jesús de 5 panes alimentó 5,000 personas, con 3 pescados le dio comida a 5,000 hombres, dice, sin contar los niños ni las mujeres. Entonces para ellos era un loteriazo seguirlo hipócritamente, porque Jesús hacía milagros, hacía maravillas, y él les conoció y dijo, ustedes no me siguen porque les guste mi palabra, ustedes me siguen porque se hartaron, por eso me están siguiendo. Mucha gente sigue al Señor no con un amor verdadero, sino les sirven porque han recibido milagros del Señor, pero no les sirven legítimamente. Pero Dios te llama a ti. Dice la Biblia que al reino de los cielos se tiene que meter uno con pruebas y luchas. Hermanos, el evangelio es algo que Dios nos manda a que votemos cada día algo. Y aquí dice la Biblia que Él llamó a muchos. Unos venían delicados, quizás nunca habían usado un asadón, nunca habían usado una pala, nunca habían usado una barreta, se les ampollaban las manos, les dolían las manos. Y hermanos estaban acostumbrados a dar órdenes y allá empezaron a recibir órdenes. Tiene que limpiar acá, limpia esta higuera, haga acá, haga lo otro, agarre esa carretilla, pique con esta piocha acá. Y empezaron a darse cuenta que el trabajo era un trabajo que ellos nunca habían hecho y que no les gustaba hacer. Cuando estaba meditando esta mañana me vino a mi mente, allá en Guatemala salió una compañía de prestigio y salió por la prensa libre y salió por el gráfico un anuncio que decía, compañía de alto prestigio está pidiendo choferes que sean simpáticos, bien, con buena presentación, que tengan estudios académicos. Y allá cuando leyeron aquel anuncio vinieron un montón de muchachos con camisas blancas, con corbatas, con buenos pantalones bien, zapatos bien lustrados, otros hasta con guantecitos, bien chaineaditos, bien aperfumados. Y allá llegaron a la compañía a hacer cola y llenaron el currículo y calificaron y se quedaron todos. De pronto aparecen como 4 hombres ahí con pantalones de lona, con las botas todas raspadas, la cara llena de barba, unos bigototes ahí y los grandes ñeques, los grandes brazos. Hermanos, caminando no como se debe. Llegaron 4 traileros y hasta panzones y se pararon allí y dijeron, ¿y estos qué vienen a hacer acá? Y ellos entraron y hablaron y bueno, hermanos, a todo mundo vamos a probar a esto también. Dentro del grupo aquellos era una mancha que le miraba de los 4 aquellos rústicos choferes, llenos las manos de grasa, los dedos todos gruesos, rústicos las manos, la manera de hablar, una manera diferente. Y les dieron un camión a cada uno de los muchachos de aquellos que iban bien chaineaditos y una caja de herramientas y le hicieron un desperfecto a cada camión que a cierta distancia se descompusiera. Y ahí está la herramienta, si hay un problema ahí está la herramienta, y les dieron a todos y los fueron a hacer una prueba, lo sacaron. Y les dieron un radio a todos. Al rato empezó uno llamando por el radio, el camión se paró, ya no caminó, me quedé en tal kilómetro, estoy tirado. Al rato otro más.
Y así sucesivamente, cuando ellos se dieron cuenta, venía el primer trailero, entró a la oficina, al rato venía el otro hombre rústico con el camión y entraron los cuatro, y al rato vino la grúa a recoger los camiones nuevos de aquellos muchachos que no sabían nada. Sabían mucha letra, tenían mucho estudio, tenían mucha delicadeza, pero no conocían del trabajo. Y eso pasa en la iglesia. Muchos tienen la Biblia, pero no la saben usar. Y siguen a alguien que ellos tampoco conocen. Anoche predicaba donde dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Tú tienes que conocer la verdad para ser un hombre de victoria. Cuando les entrevistaron y les preguntaron a ellos, ¿y que ustedes cómo hicieron para poder llegar? Ustedes vinieron sin problema. Tuvo un fallo el camión, dijo, pero yo llevaba la herramienta, le bajé esto, le hice lo otro y estoy acá. Ellos se dieron cuenta, hermanos, que no es la apariencia. Se dieron cuenta que aquellos hombres estaban acostumbrados a luchar. Y eso es lo que Dios quiere en el Evangelio. Hombres y mujeres que nos paremos en la brecha. Y no importa lo que venga, usted sigue adelante. Que se está derrumbando, usted siga adelante, siga adelante, siga adelante. Y Dios te llama. Quizás tú eres ese hombre que estás acostumbrado a no mancharte las manos, a ser un evangélico allá en la iglesia, dar un mal testimonio en tu casa. Y Dios te llama en esta mañana. Son muchos los llamados y son pocos los escogidos. También me daba cuenta allá en mi país. El día domingo salían los camiones del ejército a reclutar hombres para el ejército. Y llenaban los 4 o 5 camiones del ejército llenos de hombres de diferentes tamaños, de diferentes edades. Y al día lunes les estaban pasando revistas, los checaban. Cuánto de altura tiene, cuánto de ancho tiene. Y uno decía, este no sirve para nada, este que se vaya a seguir cuidando pollos. Regresaban a seguir cuidando pollos. Este otro que siga así cuidando marrano. Este sí está bueno, este hombre está bien. Y ahí los checaban. Se quedaban de los 4 camionadas, quizás se quedaban media camionada. No todos, todos fueron llamados, pero pocos fueron escogidos. Y quiero decirte a ti, que entre los muchos que llamó Dios, a ti te escogió. Por eso estás escuchando el programa. Que han pasado cosas tremendas en tu vida y has aguantado hasta aquí porque Dios tiene un propósito con tu vida. Esta mañana Dios te quiere levantar. Te han pasado desgracias, te han hecho y has hecho tú, pero Dios te da el chance de que te levantes ahora. En el nombre de Jesús te bendigo.